Sí, vaya nomás. Expreso para mí también. Ya, evaluación de riesgos. Ya, sí, no, es un ciclo, es un ciclo. Ahí lo vamos a echar una revisión. Ya, el CISO, ¿qué es lo que es el CISO? El Chief Information Security Officer, o no sé, como es conocido acá en Chile, el oficial de seguridad. Si es que no lo habían escuchado hablar. ¿Perdón? No, 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 la verdad no. La verdad no. Somos, sí, sí se ocupa, pero solamente en empresas grandes, ¿ya? Y sobre todo también en empresas que son de desarrollo, ¿ya? Sobre todo en los bancos se ve mucho el oficial de seguridad o en la empresa de auditoría también se ve. Acá esta empresa, no, perdón, esta fundación su principal objetivo del negocio, no, no el negocio, su principal objetivo tengo que tener cuidado con esas palabras. El principal objetivo de la universidad es educar. Entonces, la educación no es como parte principal de, ¿no es cierto?, del área de TI de nosotros. Entonces, nosotros es más que nada dar soporte y se llama, implementar servicios. Pero sí en los bancos, ¿no es cierto?, sí en las empresas que se dedican o se dedican 100% al desarrollo, ocupan un oficial de seguridad. Nosotros no tenemos oficial de seguridad. Son altos los rangos, porque por eso estamos hablando de empresas grandes. Estamos hablando de empresas grandes. Ahora, el oficial de seguridad, como que se llama, también se complementa mucho con ¿cómo se llama? Con el experto, el ingeniero en ciberseguridad. Pero de igual como cosas distintas, ¿no sé? Pues el oficial de seguridad controla, tiene procedimientos, ¿no es cierto?, para que los bancos también te prohíben llevar pendrives, ¿no es cierto?, a la oficina o cosas por ese estilo. O que, ¿no es cierto?, dejes tu computador bloqueado y todo lo, ¿cómo se llaman? Los procedimientos de seguridad. Y también por eso se pueden implementar sin necesidad de tener un oficial de seguridad. Nosotros lo hemos pedido, pero no se justifica por la cantidad ¿cómo se llama? Es que esa también parte que vamos a ver de hecho, de esta misma presentación. Cómo, ¿no es cierto?, nosotros asumimos algunos riesgos y otros lo reducimos, ¿ya? Entonces, el oficial de seguridad o el Chief Information Security Officer, ¿no es cierto?, tiene que responder estas preguntas. Todo empleado de la organización tiene ¿no es cierto?, su responsabilidad en la protección de los activos de la compañía. ¿Qué tan protegidos están los activos de la información de la divulgación inadvertida? Es decir, ¿qué tanta fuga de información puede tener una organización? Si un empleado extravió un notebook, ¿qué tan confiado está usted en poder recuperar la pérdida de esta información? A nosotros nos pasó también una vez que, que tenía un chico que era de desarrollo y se enfermó y estaba en la casa y estaba con licencia y estaba un poco complicada la situación, entonces no le podíamos, ¿cómo se llama?, pedir los fuentes, porque cuando fuimos a revisar, ¿no es cierto?, el sistema de control de fuentes, control de versiones, no estaban los últimos cambios. Chan, chan, chan. Y si no están los últimos cambios, ¿eso qué te implica? Te implica hacerlo de nuevo. Si es que los fuentes no están, entonces, ¿qué pasa si es que a otro ingeniero, no sé, pues va camino a su casa y le roban el notebook? ¿Cómo ustedes van a poner, cierto? Eso es lo que tiene que poder responder el jefe, el, el Chief Information Security Officer, ¿no es cierto? Y está protegiendo de forma pertinente los activos intangibles de la información, como propiedad intelectual y todo lo demás. Si también de repente muchas empresas van a querer auditarlo a ustedes ¿no es cierto?,
por el contenido o la información que está dentro de la información ¿no es cierto?, de una organización. Nosotros también de repente algunas veces nos piden información de los PPT y ¿cómo se llama?, los documentos que suben los profesores. Auditan eso también algunas veces, si es que todo lo que es la propiedad intelectual también se cumple, tanto para los usuarios, no sé, quizás hasta la música o los videos que te podamos tener, las películas, qué sé yo, pero también se pueden auditar documentos y software. ¿Qué más? Las inversiones de seguridad, las inversiones de seguridad se complementan unas con otras para, para conformar un sistema de protección. Sus activos de información están protegidos en proporción al valor de la organización. Eso también lo vamos a ver y hay una fórmula para poder calcular eso, ¿ya? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, no se preocupe. Acá. Es posible utilizar la web 2.0, ¿no es cierto?, la web social, como herramienta productiva para ejecutivos y los empleados. Eso está como muy en boga, está muy fuerte. Y de hecho, también ahí le dejé una pequeña noticia, el caso de TikTok. En Reino Unido lo prohibieron para todos los empleados públicos. ¿Por qué? Dicen ustedes, claro, porque como es una empresa china, entonces tienen dudas de la seguridad de la información o qué tan probable sea de espiar, ¿no es cierto?, a la gente que tiene la aplicación instalada. Lo mismo escuché que hace pocos días también la habían prohibido en Francia, si no me equivoco. Pero ahí también pueden ver ustedes, ¿cómo se llama?, un caso de que o no es cierto, algunos de los controles que tenemos nosotros también pueden estar influenciados por las normativas del país donde están, o por los cambios que haya, porque igual, no sé si han visto la noticia, en Francia está la patada con ¿cierto?, un cambio de ley de pensiones. Nosotros, yo creo que también nos va a tocar en algún momento, pero, pero también, pues, ¿cachai? Entonces hay un cambio, como un estallido social, y eso implica que también haya un cambio dentro de la organización. Entonces, ¿cómo prohíbes TikTok en, en mi celular? Pues, ¿no es cierto? Mi celular es de la organización, ¿no? La universidad me lo entrega a mí. Pero ¿cómo prohíbo, cómo se llama, cómo se controla eso? ¿Cachai? Entonces, eso es parte de los procedimientos que uno tiene que estar ahí bien pendiente. Y, ¿no es cierto?, la evaluación de los riesgos de la seguridad son los primeros pasos, ¿no es cierto?, para la SGSI. Ya vamos a pasar. Por eso no les quiero dar la lata leyendo todo, pero acá le dejé un poquito lo más importante destacado, ¿no es cierto? El probable perjuicio al negocio que resulte de una falla en la seguridad, tomando en cuenta las consecuencias potenciales de una pérdida de confidencialidad, siempre me cuesta esa palabra, integridad y disponibilidad. ¿Se acuerdan el triangulito que vimos la semana pasada? Hay un triangulito que es parte de la prueba. Seguramente va a salir ahí en nota. Entonces, tenemos que estar siempre, ¿cómo se llama?, atentos a cumplir todo, esa, todo ese cumplimiento, ¿no es cierto? No, tenemos que estar atentos a cumplir todo lo que refiere hacia la confidencialidad, integridad de los datos, ¿no es cierto?, y la disponibilidad de información. Y también qué tan realista es la probabilidad que ocurra un incidente. Porque por eso vamos a ver más adelante que todo eso nosotros lo vamos a poder calcular, de acuerdo a la probabilidad de que ocurra un incidente, el impacto que pueda tener, ¿no es cierto? ¿Ya? Y dentro también de la evaluación de los riesgos de la seguridad del negocio, tenemos que tomar en cuenta los cambios en las prioridades y los requisitos del negocio. Siempre tenemos que estar enfocados en el objetivo de la organización, ¿cierto? Siempre hay un plan en cada organización, o bueno, idealmente en cada una de las organizaciones, adelante, hay un plan de desarrollo estratégico, que es más conocido como PDE, que se conoce regularmente. Entonces tenemos que estar siempre nosotros atentos y tenemos que ir, como se llama, yendo en rumbo hacia cumplimiento de ese plan de desarrollo estratégico de la organización.
por supuesto, tenemos que estar conscientes, ¿no es cierto? Y estar siempre atentos a la amenaza y las vulnerabilidades que vamos a tener dentro del entorno, que todo eso va a ir cambiando, todo eso va a ir cambiando de acuerdo mientras vaya pasando el tiempo. Y por eso también nosotros tenemos que ir haciendo estos controles de forma paulatina, ¿no es cierto? Cada 6 meses a lo mejor o cada un año tenemos que estar replanteando cómo organizamos nosotros o cómo realizamos este sistema de gestión de la seguridad. Los controles van a depender, o la periodicidad de estos controles van a depender también de cuántas lucas nosotros tengamos para hacer todos estos controles. Porque si que pudiésemos, ¿no es cierto?, hacer estos controles mensualmente, sería lo ideal. Es decir, cada mensual, como les comentaba, el caso del chico que se enfermó y perdimos unos fuentes de información. Si nosotros hiciéramos controles mensuales o quincenales de esta información, sería mucho más efectivo, ¿no es cierto? Y ahí nosotros nos hubiésemos dado cuenta, oye, es que este desarrollo se subió a producción, pero los fuentes no están actualizados en el Team Foundation, que es nuestra herramienta para mantener el código fuente. Pero, ¿qué es lo que pasa con eso? El problema principal es el tiempo que se ocupa. Cada control toma mucho tiempo y como ya le había dicho anteriormente, si ustedes consumen tiempo, eso es dinero que se está gastando o que se podría estar utilizando para hacer otra función, ¿cierto? Sobre todo cuando son empresas chicas o que no se dedican a eso puede perjudicar en el desarrollo de otras cosas. Por eso es bueno, ¿cómo se llama?, tener los procedimientos bien establecidos y que la gente esté bien alineada, ¿ya? Si la gente está bien alineada y bien alineada de arriba, ¿no es cierto?, hacia todo lo que son los empleados y los colaboradores, eso va a ayudar bastante, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, bueno, lo que le comentaba, confirmar que los controles permanecen activos, perdón, permanecen efectivos y apropiados. ¿Ya? Después ustedes, ¿no es cierto?, la idea es que puedan leer esto más tranquilo, por eso no les quiero dar la lata y leerle, compartirle un poco lo que me ha tocado. Ya, la gestión de los riesgos. Acá está también pregunta de certamen también fija. La gestión de riesgo de la seguridad de información se aborda con la metodología PDCA, Plan, Do, Check, Act, comúnmente utilizada en los temas de riesgo. ¿Ya? También se ocupa mucho en el desarrollo o en la implementación, ¿no es cierto?, de muchas otras soluciones. Pero, ¿cierto? Bueno, está muy claro el plan, ¿no es cierto?, definición de metas, ¿no es cierto?, y de métodos, el do, que quiere decir hacer, por supuesto, formación y ejecución y toma de datos, el check, metas versus resultados, y act, ¿no es cierto?, acciones correctivas, preventivas y mejoras. Este es un ciclo continuo y como les decía en la clase anterior, siempre enfóquense en el plan. Tómense su tiempo, aunque les demore un poquito más, ¿no es cierto?, realicen un plan bien detallado. ¿Ya? No solamente en evaluación de riesgo, sino que también en el desarrollo de software. Ármense siempre un documento de diseño. Eh, Siempre peleo con algunas empresas, algunos proveedores que parten los proyectos, parten así también, súper rápido. No, si esta cuestión la tenemos 2 meses, estamos listos. Ya, ok, sin ningún problema. Envíenme el plan de diseño, el documento de diseño del proyecto. Y silencio. Nunca me lo envían, y ahí después yo cacho, ya sé que estas empresas son ahí nomás, entonces hay que tener ojo con la Gantt, porque siempre la Gantt dice aguanta mucho, pero después cuando están los resultados, nunca llegan a los tiempos y los proyectos se alargan, y cuando se alargan ya después al final terminan perjudicándose ustedes. Entonces tú tenías una duda con esto. Ya, pero sigamos acá, hagamos, a ver ya.
creo que en la otra PPT está un poquito más detallado que lo que hacía cada opción. Pero como dices tú, de planificado a... Ah, ya, el objetivo... Sí, es que lo que pasa es que como es un ciclo continuo, ¿ya? Porque cuando uno hace un, ¿no es cierto? Un plan, estamos hablando del sistema de gestión de la seguridad de la información. Cuando uno hace un plan, ¿no es cierto? Siempre tiene que tener, ¿no es cierto? Estas cuatro fases. Y uno cuando termina esto, después hay procesos de revisión, que esos procesos de revisión pueden ser 6 meses, un año, y algunas empresas lo estiran, no sé, pues hasta 2, 3 años hacia adelante. Eso es distinto, ¿no es cierto?, a la aplicación de los controles. ¿Ya? La aplicación de los controles uno define cada cuánto es. Lo normal es trimestralmente. Los controles, por eso, los controles es diferente a armar el plan. Entonces uno aplica los controles, ¿no es cierto? Después lo revisa, porque cuando, te voy a poner un ejemplo y yo creo que ahí le va a quedar claro. Yo en mi plan, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, de la base de datos, ¿ya? En mi plan yo digo, ya, voy a revisar la base de datos, las tablas financieras, las tablas de las cuentas corrientes del alumno, donde están todas sus cuotas, ¿no es cierto? El 13, 9, tanto, tiene la cuota 1, la cuota 2, la cuota 3, de 50 lucas. Entonces, ¿qué es lo que hago en mi plan? Yo digo, ya, voy a revisar esta tabla que se llama PM Estado. Estado cuenta. Entonces, esa tabla de la base de datos está auditada. Eso yo le dije en mi plan. Y esa tabla es cualquier movimiento, yo voy a generar un trigger, ¿no es cierto?, en la base de datos que me vaya registrando todos los cambios que hay en esa tabla. Y al registrar todos los cambios, yo voy a hacer a qué hora se hizo, quién lo hizo, la fecha de la modificación y todo lo demás. Entonces, esa tabla va a estar auditada. Ese es mi plan. ¿Cierto? Entonces, y esto yo le digo, ese va a ser mi plan, yo voy a auditar esta tabla y lo voy a auditar cada 3 meses. Y cada 3 meses yo voy a revisar, ¿no es cierto?, quién hizo estos cambios, y si es que, no sé, pues sale cajero 1, cajero 2, cajero 3 y sale J. Ruiz. Ya, ¿por qué está J. Ruiz ahí metido entre medio? No, él no tiene acceso, solamente son los cajeros. ¿Ya? Pero eso, el plan, lo voy a hacer cada 3 meses. El do es la revisión. Revisión de que no haya movimiento extra. ¿Ya? El, el check, ¿no es cierto?, vendría siendo ya la revisión de que esta información sea concisa y constante. Es decir, si es que hay un procedimiento, yo tengo que revisar, oye, sé que el nivel el perfilamiento de los usuarios o ¿cómo se llama? La modificación de esta información solamente puede ser este perfilamiento, por lo tanto, yo lo chequeo con, ¿no es cierto?, con los encargados de la parte de finanzas, oye, sé que me aparece J. Ruiz en este cambio, por lo tanto, está bien o está mal, y ahí tiene que justificar un poco eso. ¿Cierto? Y el actuar, es decir, oye, sé que encontramos esta tabla que está modificada por José Ruiz, eso no debería ser, así que hay una sanción ahí y tiene que justificar por qué lo hizo. Puede decir, no, sé que lo que pasa es que hubo un descuadre de información y tuve que meter un dato, ¿no es cierto? Tuve que dejar eh, pagada esta cuota y, ¿cómo se llama? Pero acá está la documentación, está regularizado, lo aprobó el director de finanzas, lo aprobó, ¿no es cierto? Todas las personas que tenían que estar dentro del flujo del procedimiento. Y por supuesto, de ahí volvemos al plan, decimos, ¿sabes qué? Ya hay muchas variaciones de la información, por lo tanto, no va a ser 2 meses que vamos a hacer esto, sino que van a ser cada 2 meses la revisión de esta tabla. Entonces, por eso se habla de un ciclo continuo, por eso estamos hablando de que tenemos que tener constantemente revisión de eso. También, ¿no es cierto? Eso puede ser ¿cómo se llama? Un cambio interno, porque nosotros nos dimos cuenta que hay algo raro ahí. Pero también puede ser una regulación internacional o una regulación del país. Por eso también creo que se los conté la semana pasada. Cuando la universidad pasó a ser, antes era, claro, pero antes de Loret era una empresa familiar.
era una institución familiar, y después, ¿cómo se llama? Que lo adquirió Lauret. Y después de Lauret tuvo un tiempo, ¿no es cierto? Y Lauret pasó ¿cómo se llama? A la banca en Estados Unidos. Y al pasar a la banca, ellos colocan muchas restricciones a todo lo que son los movimientos financieros. Por lo tanto, ahí también todos los controles financieros se hicieron más periódicamente y se abarcaron más datos, porque antes, ¿no es cierto? Por ejemplo, solamente se auditaban las tablas de cuenta corriente de los alumnos, pero después se empezó a auditar todo lo que era los beneficios que se aplicaban, las notas de los alumnos y un montón de otras cosas. Y claro, nosotros no lo teníamos considerado, pero como entramos a la banca, son cosas importantes que ven, ¿no es cierto?, los gringos y que en parte a ellos les interesa que el negocio o la institución que ellos están revisando, que donde tienen su capital invertido, esté de forma correcta. Factores críticos para el éxito. Políticas, objetivos y actividades de seguridad que reflejen los objetivos del negocio. Apoyo visible y compromiso de la dirección y difusión efectiva de la seguridad por todos los directivos y empleados. La difusión también es algo que muchas veces se queda ahí en el tintero, ¿ya? Si bien podemos tener el apoyo, nos pueden pasar, como se llama, las lucas para hacer el proyecto o la gestión de seguridad de la empresa, pero si es que la gente no lo sabe o no lo conoce, no tiene mucha efectividad. También nosotros tenemos que preocuparnos de distribuir todo, ¿no es cierto?, nuestro sistema de gestión de seguridad para que tengamos éxito, ¿no es cierto?, en nuestro SGSI al personal externo y a todos los empleados de la organización y, ¿no es cierto?, una provisión y entrenamiento adecuado de la educación a la gente. Hay mucho, o se escucha muchas veces del hacking ético, no sé si, bueno, lo han escuchado, el ethical hacking y que hacen, ¿no es cierto?, revisiones, ¿cómo se llama? Si es que la seguridad de las redes es buena. Y eso lo hacen muchas empresas, ¿ya? Y es bueno también asesorarse de esa empresa externa. Tampoco no puede ser experto en todo. Pero hay una cosa que también me tocó, ¿cómo se llama? Escucharla de otra organización, que los tipos hacen phishing ético, ¿ya? Y donde también contratan una empresa externa y esta empresa externa suplanta un correo, no sé, porque diga, por ejemplo, rector@vm.cl o no sé, sistemas, pongámosle sistemas. Entonces suplantan una cuenta que diga sistemas.vm.cl o sistema vm. No sé, phishing.com, por ejemplo, y le mandan correo a la gente le dicen, no, ¿sabes qué? Ingresa este link y actualiza tu clave de correo de la universidad. Y un correo que mandan, ¿no es cierto?, interno y a toda la gente de la organización. Y, por supuesto, antes de mandar este correo, hay un plan de capacitación a los empleados, ¿no es cierto? Se le hace un curso para que, oye, sé que ten cuidado con el phishing, o ten cuidado con entregar tu información o datos importantes, o acceder al link que te llegan a tu correo. Todos sabemos que no tenemos que apretar ningún link de forma desconocida cuando nos llega, pero la gente no lo sabe y muchas veces me toca ver a abuelitos que llegan y apretan en cualquier lugar, ¿no? Antes le llega un correo y le dan, o no sé, pues hasta incluso la suplantación de los WhatsApp, también, pues es muy común ver eso. Pero claro, eso yo lo encontré súper interesante, pero ¿cachai? Que hay un plan de educación a la comunidad y aparte de eso, estos tipos, hay empresas que también te hacen controles efectivos, si es que realmente la gente aprendió. Y es chistoso porque si es que la gente cae, y mucha gente cae, después le llega un reto, pues le llega un reto a su jefe, hoy sé que esta persona hizo el curso, pero no aprendió ni una cuestión, así que ahí le llega un reto y también es un peligro. Llega a ser, de verdad llega a ser un peligro para la organización porque si se le mete un virus a esa persona puede contagiar a los que están ahí al resto. Y pasa harto. Por eso
Es súper interesante tener todos estos conceptos bien claros cuando ustedes puedan armar un sistema de gestión de la seguridad. Y si es que a ustedes no les toca armar, lo ideal es que vean a su oficial de seguridad y le digan, oye, ¿sabes qué? Esto es lo que me enseñó el profesor en mi quinto año de universidad, así que apliquémoslo. Por supuesto, la amenaza, les traje unos dibujos retro ahí, para que lo pudieran ver. Bueno, tenemos, ¿no es cierto?, la amenaza, los controles, siempre los van a estar frenando todo lo que son los problemas, pero si tenemos vulnerabilidades dentro de la organización, vamos a tener un impacto, ¿ya? Y el impacto puede ser en muchas cosas, ¿no es cierto?, en el hardware, en la información, en los datos. Y la fórmula es súper sencilla, es súper sencilla. Después la idea es que, ¿no es cierto?, lo puedan aplicar, pero el riesgo es igual a probabilidad de la amenaza multiplicado por la vulnerabilidad que nosotros vamos a tener dentro de la organización y el impacto que tiene esa vulnerabilidad en la empresa. Los controles tienen asociados a su vez sus propias vulnerabilidades. Es necesario que la gestión de riesgos sea un ciclo continuo. Aquí hablamos del PDCA. Bueno, ahí tenemos un problema. Y por supuesto, lo que también se los comentaba la semana pasada, los datos de, ¿no es cierto?, protegerse aplicando tanto seguridad lógica como también seguridad física. Y no estamos hablando de seguridad física en firewall y cosas por el estilo, sino que estamos hablando de cosas muy sencillas como el fuego, el agua, los terremotos. Estamos en un país sísmico, así que hay que estar atento a eso. También dentro de la seguridad física, también son cosas muy sencillas que parecen de conocimiento público, pero la gente no lo sabe. ¿Sí? Usted o nosotros lo sabemos que somos informáticos, que llevamos años en esto, pero la gente no, ¿no es cierto?, no sabe, y de hecho yo tampoco lo tengo acá un anclaje para mi notebook, pero sí lo deberían de tener, ¿no es cierto? Las cerraduras de las puertas, las tarjetas de alarma, ¿cierto? Etiquetas con adhesivos especiales, bloqueos de unidad externa, protectores de teclado, muchas cosas muy sencillas, como también eh, dejar los computadores bloqueados cuando, ¿no es cierto?, vamos al baño o, ¿no es cierto?, vamos a almorzar. También eso son prácticas que muchas veces dentro de la organización no se toman en cuenta, ¿ya? No se toman en cuenta y la idea es que poder educar a la gente. Eh, sí, pero mira, eso yo lo he utilizado, pero más que nada para lo que son las firmas electrónicas. La firma, ¿no es cierto?, para poder firmar algún documento y hacerlo legal dentro ¿cómo se llama?, de la metodología de autentificación. Pero no sé si es que sea tan necesario acá. Lo que sí también se implementa, y lo tenemos nosotros implementado, son validaciones en dos o tres capas. Es decir, nosotros nos logueamos, por ejemplo, dentro de los servidores de Amazon. Yo no, porque yo no tengo acceso por mis funciones, pero la gente de infraestructura se loguea en Amazon y le llega una confirmación a su teléfono por un mensaje de texto. Adelante, señor. Bienvenido. Pero claro, no sé si se justificará, ¿cómo se llama? Tener a lo mejor alguna llave para autentificarse. Lo que sí nosotros siempre también fomentamos ¿cierto?, el cambio de clave. El cambio de clave siempre está dentro de la política de seguridad de la organización y eso cada 3 meses se tiene que hacer. Si no la cambias en 3 meses, se te bloquea. Tienes que, ¿cómo se llama?, hacer un proceso igual de cambio, sí o sí. Pero claro, pero de hecho creo que dentro más adelante del curso vamos a ver todo lo que es el tema de las llaves y cifrado. Pero por eso, esto parece muy sencillo, muy lógico, muy fácil de entender, pero la gente no lo sabe.
no lo sabe. Entonces, ustedes van a trabajar con distintos tipos de usuarios que hay que, ¿cómo se llama? Hay que educarlos y hay que explicarles cómo aplicar la seguridad. Oye, si es que vaya al baño, deja tu computador bloqueado. O no sé, pues si te vaya a la casa, si vaya a dejar tu notebook en la oficina, trata de dejarlo en un casillero, con llave, qué sé yo. Análisis de riesgo, ¿no es cierto? Es el plan estratégico, su análisis no solo lleva a establecer un nivel adecuado de seguridad, sino que también permite conocer mejor el sistema que vamos a proteger. Lo ideal es que sepamos dónde los vamos a implementar. Por eso tenemos que conocer la organización y tenemos que conocer su plan estratégico o su plan de desarrollo. Y también se los dejo acá, no entra dentro del, ¿cómo se llama?, del curso, pero hay varias herramientas, ¿no es cierto?, que pueden ayudar a hacer este análisis de riesgo. Una se llama Chinchón, ¿ya? Búsquenlo por análisis cuantitativo de riesgos. Y es una aplicación, es súper viejita, pero funciona para poder medir, ¿no es cierto?, el impacto y los costos de los riesgos dentro de la empresa, por si quieren interiorizarse un poco en eso, o si les toca trabajar también en eso. ¿No es cierto? ¿Qué se obtiene, no es cierto?, del análisis de los riesgos? Determinación precisa de los recursos sensibles de la organización, identificación de amenazas, vulnerabilidades, posibles pérdidas, eh, probabilidades de ocurrencia, contramedida efectiva, identificación de herramientas de seguridad, implementación de un sistema de seguridad eficiente y costo y tiempo. También les traje esta lámina, es súper antigua, no es el representativo actual, pero sí se los traje para que vieran cómo en algunas organizaciones se pueden eh, identificar, ¿no es cierto?, los riesgos ¿no es cierto?, el nivel de, ay, ¿cómo explicarlo? El nivel de, ¿cómo se llama?, de impacto que puede tener dentro de una organización de acuerdo ¿no es cierto?, a la cantidad de pérdidas que podamos tener, ¿ya? Eh, Nosotros también, pues lo que es para el desarrollo de software, hay ciertos controles que se aplican, ¿ya? De acuerdo al tiempo nosotros no sé, porque vamos a implementar un desarrollo versus, ¿cómo se llama?, también lo que se va a gastar. Por ejemplo, si nosotros tenemos que vamos a hacer un desarrollo, no sé, por ejemplo, lo que vimos ahí de la, de la carpeta electrónica docente, la opción de la sala, ¿ya? Entonces, eso fue un desarrollo que nos tomó, no sé, 3 semanas. Por lo tanto, lo único que llevaba un control, un checklist y un RFC, nada más, porque no era un desarrollo muy grande, pero no sé, y tampoco nos invirtió tanto dinero porque al final fueron horas hombre. Pero si nosotros tuviéramos que, ¿cómo se llama?, invertir 3 meses de desarrollo, comprar un servidor, hacer, ¿cómo se llama?, contratar gente externa para que nos ayude a desarrollar, eso ya estamos hablando de un proyecto más grande, de 3, 6 meses. Por lo tanto ahí tenemos que hacer una carta GAN, tenemos que hacer ¿cierto?, un análisis, tenemos que armar un documento de diseño y otras cosas más. Entonces, ahí uno, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la cantidad de probabilidad de gasto que tenemos, nosotros vamos a aplicar distintos factores de medición. ¿Ya? Pero por eso, este es como un gráfico bien sencillo que nosotros lo podemos utilizar para el análisis de riesgo. ¿A qué hora termina esta clave? Siempre se me olvida. 11:40. Vamos a pasar rapidito por esta otra. Y esta es una ecuación, ¿no es cierto?, súper básica, que nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a definir, ¿no es cierto?, el plan de riesgo, hacer un análisis correcto del plan de riesgo de la empresa, ¿no es cierto?, donde tenemos B, que sería la carga o gasto, tiene que ser, ¿no es cierto?, superior al impacto, perdón,
probabilidad del impacto, probabilidad que suceda algo, versus, ¿no es cierto?, multiplicado por el impacto total que tenga la organización. Es decir, ¿qué tanto nosotros vamos a invertir? Si vamos a invertir, ¿no es cierto? Está quedando dormido, Jesús. Ya, si ya vamos a pasar, si ya nos queda poco, ya nos queda poco. Pero tengo que pasarle esto. ¿Cuánto nosotros vamos a invertir de acuerdo a las posibles pérdidas que podamos tener? Por ejemplo, si nosotros, el mejor ejemplo que yo pongo es en un banco. Porque si es que nosotros estamos en un banco y la página del banco justo a fin de mes se cae, porque todos los usuarios están sacando plata, están consultando, están pagando cuentas, qué sé yo. Si todos los fines de mes, cuando a ustedes les llega su sueldo o les va a llegar su platita, se cae todos los fines de mes y no pueden hacer ninguna transacción, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a cambiar de banco, se lo aseguro. Entonces, eso es la pérdida, ¿no es cierto? Que a lo mejor no vamos a tener pérdida en plata si es que se nos cae el sistema, pero sí vamos a tener pérdida en la credibilidad del negocio. Por lo tanto, eso también va a afectar, a la larga, puede afectar el estado financiero de la organización. ¿Ya? Entonces, si B es menor, ¿no es cierto?, al impacto con la probabilidad, ¿no es cierto?, hay que implementar una medida de prevención, como les comentaba. En cambio, si B es mayor, no es necesario, no es necesario. Se asume el, esa pérdida, se asume esa pérdida que nosotros a lo mejor decimos, oye, pero ¿sabes qué? Se lo planteamos a la gerencia, oye, si es que no implementamos esto, el sistema puede caerse y podemos estar sin, 2 días sin servicio. Ya, claro, a lo mejor 2 días sin servicio no va a ser tanto lo perjudicial para la empresa que la plata que hay que invertir para esto. Entonces, ese riesgo se asume. Pero ustedes a eso también tienen que tenerlo bien en claro que no se lo olvide. Si es que ustedes van a asumir un riesgo dentro de la organización, déjenlo planteado en su sistema de gestión de la seguridad de la información. Porque si es que cuando llega a pasar, y siempre pasa, al primero que le van a echar la culpa va a ser al informático. Y si ustedes no lo tienen documentado, de seguro los van a cortar o les va a llegar un rato de aquellos. Por eso siempre es bueno tener toda esta información bien detallada y bien definida. Porque si ustedes después le dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no, cómo se llama, no implementamos, por ejemplo, un balanceador de cargas? Si es que sabemos que iba a haber inscripción de asignaturas y todos los sistemas se quedaron pegados. Y ningún alumno puede inscribir, después al mediodía recién pudieron inscribir los alumnos. ¿Por qué no lo hicimos? No, porque nosotros dijimos que teníamos que colocar un servidor de réplica por si que se saturaba este, podemos tener, ¿no es cierto?, levantarse otro servidor de forma instantánea y poder soportar el doble de los alumnos que entran regularmente a la internet, por ejemplo. Y eso ustedes lo documentan y si que no le pasan las lucas para hacer eso, porque es caro, todas estas implementaciones son súper caras, ustedes tienen ya un respaldo para poder, ¿cómo se llama?, corroborar. Ley básica, ¿no es cierto? El costo del control ha de ser menor que el activo que se protege. Eso es lo que le comentaba, ¿ya? Y como le decía, siempre déjenlo siempre documentado en algún procedimiento. Y si es que no lo tienen en procedimiento, si es que no lo van a hacer, ¿no es cierto? Si es que no existe, créenlo. Creen ese procedimiento, le va a ayudar un montón en su pega más adelante. En varios casos, ¿no es cierto?, el verdadero problema está en la dificultad de calcular la forma más o menos precisa del impacto económico que pueda suponer el hecho de que ocurra el riesgo. Ya, aquí, bueno, vamos a seguir, esta información sigue mostrando, como se llama, un poco más en detalle los factores, ¿no es cierto?, donde B, ¿no es cierto?, la carga y gasto, P es la probabilidad que ocurra y L el impacto. Esto sí, por eso, no es mucha información, pero se lo recomiendo que le peguen una leída más detenida y lo puedan revisar más en detalle.
¿cierto? Los dominios de la seguridad de la información, que es lo que, ¿no es cierto?, tenemos que cubrir todos nosotros, la política de seguridad, ¿no es cierto?, la organización de la seguridad, administración de activos, seguridad de los recursos humanos, seguridad física, ambiental, también están metidos acá los robos, ¿no es cierto?, la interrupción de la actividad. Por eso están todos, bueno, hay otros datos que están más, ¿cómo se llama?, más asegurados, ¿ah? Más fortificados, lo mismo que acá los carros, están todos con llave, al principio estaban todos libres, después tuvimos que colocar todo con cajas, desaparecían piezas, mouse y de todo. Son cosas que, claro, son cosas que uno no los prevé, pero al final cuando van pasando, ¿cachai? Y eso se los va dejando, lamentablemente se los va dejando la experiencia. Seguridad de las operaciones de TI, ¿no es cierto? Control de acceso, seguridad de adquisición y desarrollo y mantención de sistemas, respuesta a incidentes de seguridad, continuidad del negocio, cumplimiento legal y normativo, y eso. Eh, y por supuesto, lo que nos ayuda la ISO, la 27001, ¿no es cierto? Es para identificar, ¿no es cierto?, hacer un análisis de brechas de seguridad, ¿no es cierto? Y esto también nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a poder identificar a qué distancia está la organización de cumplir los requisitos de seguridad, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a plantear. Por eso yo les digo siempre, documenten. Si es que no lo pueden hacer, no pueden armar una ISO 27001, si no se pueden certificar con la ISO 27001, porque es difícil, es súper complejo, si nosotros así apenas logramos, tratamos de certificarnos con la ISO de proceso. ¿Cuál era esa? ¿Alguien me puede ayudar? ¿La 9001? ¿Sí? La de proceso creo que es de 9001. Ya, lo hicimos, ¿cachai? Tratamos, pero no pudimos. No nos salió efectivo. Eso fue hace muchos años atrás y después nos los pasaron Lucas para seguir ese proyecto. Pero sí nos sirvió para dejar todos los que son los procesos, que ese es de proceso. Nos ayudó a identificar y dejar todos los procesos bien documentados y bien definidos. Ya, plan de director de seguridad de la información. Es el, ¿no es cierto? Es el plan de proyectos para los próximos años en materia de seguridad de la información, resguardando mejor el grado de madurez del ambiente y el control ya implementado. Eso es lo que le comentaba, es decir, hacer un plan y ese plan estar constantemente revisándolo, gestión de los activos de la información. Este proyecto permite disminuir el tiempo de evaluación, planificación e implementación de proyectos, ¿no es cierto? Análisis de vulnerabilidades, que ya lo hemos conversado, ver sobre todo las situaciones de riesgo que podamos tener en la organización. Ya comentamos también que los riesgos pueden ser internos o externos, gestión de las vulnerabilidades y por último, ¿no es cierto?, la implementación de un modelo de medición de desempeño de las actividades de seguridad de la información. Es cosa muy, ¿cómo se llama? Es muy fundamental, ¿no es cierto? Y también se los comenté en la primera clase, ¿no es cierto? Lo que nosotros no podemos medir, no lo vamos a poder gestionar. Es muy difícil que nosotros, no, si no cuantificamos cuánto va a ser el costo para la organización, no podemos identificar cuáles van a ser las pérdidas, no lo vamos a poder gestionar de forma correcta. Si no podemos llegar a la gerencia y decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a perder información. Es que si llegamos a la gerencia y decimos, no, ¿sabes qué, jefe? Lo que pasa es que si no hacemos esto, vamos a perder información. No, pero te va a decir, pero ya, ya, ok, sí, vamos a perder, ya no importa, no lo vamos a hacer. Pero si ustedes llegan con un plan y dicen, no, ¿sabes qué? Si es que no hacemos este plan de seguridad de la información, vamos a perder 5.000 datos de cuenta corriente de los alumnos, por lo tanto, si es que no tenemos los datos de la cuenta corriente de los alumnos, no vamos a poder hacer los cobros mensuales, por lo tanto, se va a perjudicar en 200 millones para la empresa. ¿Ya? Entonces, ahí, créanme, créanme que el gerente va a abrir los ojos y va a decir, oye, ¿sabes qué? Ya, sí, hagámoslo.
Por eso es importante tener un plan de gestión de seguridad y de la forma que, ¿no es cierto?, también la gerencia lo pueda entender. ¿Ya? Dejémoslo hasta acá, nos vamos al pequeño break y volvemos eh, volvamos a las 12. Volvamos a las 12, ya me pasé un poco, así que volvamos a las 12 y seguimos con la clase.